Feliz instante santo, bienvenidos a la lectura comentada correspondiente al día de hoy. Vamos a empezar con nuestra habitual invocación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida en la que le permita enseñarme a sanar. Recuérdame, Padre, que no conozco el significado de nada, incluido esto que estudiaremos hoy. No sé, por lo tanto, cómo responder. Pero no me valdré de todo eso que creo haber aprendido en el pasado para que me sirva como guía ahora. Estamos iniciando hoy el capítulo 13 y realizaremos la lectura de la introducción. El capítulo 13 se llama El mundo inocente. 1. Si no te sintieras culpable, no podrías atacar, pues la condenación es la raíz del ataque. La condenación es el juicio que una mente hace contra otra de que es indigna de amor y merecedora de castigo. Y en esto radica la división, pues la mente que juzga se percibe a sí misma como separada de la mente a la que juzga, y creyendo que al castigar a otra mente puede liberarse del castigo. Esto no es más que un intento ilusorio de la mente de negarse a sí misma y de eludir la sanción que dicha negación conlleva. No es un intento de renunciar a la negación, sino de aferrarse a ella, pues la culpa es lo que ha hecho que el Padre esté velado para ti y lo que te ha llevado a la demencia. Vean cómo empieza este capítulo 13 diciendo que si yo no me sintiera culpable, sencillamente no podría atacar, ya que esa culpa que siento es lo que me hace creer que puedo condenar. Esa culpa que siento es lo que me hace creer que hay diferencias, que soy especial. Si no te sintieras culpable, no podrías atacar, pues la condenación es la raíz del ataque. La condenación es el juicio que una mente hace contra otra y la crea así indigna de amor y merecedora de castigo. Veo entonces esa mente tan diferente a mí que creo que es peor que yo. No significa que con esto yo esté creyendo que soy inocente. No, significa que estoy creyendo que soy culpable. Pero creo que si deposito entonces alguna culpa aparentemente más grande sobre otro, pues entonces yo me veré menos culpable que ese otro. Si no te sintieras culpable, sencillamente no podrías atacar. ¿Cómo podría atacar a alguien que no ve culpa en sí? ¿Qué atacaría? Si todo ataque no es más que nuestra propia proyección de lo que nosotros mismos creemos ser en esta ilusión. Así que si yo me reconozco como impecable, ¿podría acaso tener la idea de que otro sí es pecador? ¿De que otro sí es culpable? La condenación es el juicio que una mente hace contra otra, a la cual cree que no es digna de amor, cree que merece un castigo, cree que tiene que sufrir. Y en esto radica la división, pues la mente que juzga se percibe a sí misma como separada de esa mente a la que está juzgando.
Creo entonces que yo soy culpable, pero que si proyecto la culpa en ese otro y lo hago ver más culpable que yo, entonces ese aparente pecado al que yo me aferro se va a ver menos terrible. El plan del ego para la salvación. Proyecto la culpa afuera. Hago que esa culpa se vea terrible. Hago que esa culpa se vea grande, que se vea poderosa. Con eso entonces, creo que ese hermano en el que estoy proyectando la culpa se va a ver más temible de lo que me puedo ver yo. De esa manera, el ego cree que me salvo, porque ahora entonces el que van a acusar va a ser ese otro. El que se va a ver como pecador va a ser ese otro. El que se va a ver como diferente, como especial, va a ser ese otro. Sin reconocer que soy yo mismo quien está proyectando esa culpa en ese otro que no es más que mi propio reflejo. Esto no es más que el intento ilusorio de la mente de negarse a sí misma y de eludir la sanción que ese aparente pecado conlleva. No es un intento de renunciar a la negación, sino de reforzarse, de aferrarse, de querer que sea real. La culpa es lo que ha hecho que el Padre esté velado para ti. La culpa es lo que ha hecho que yo no reconozca al Padre. Que yo sienta que no merezco entonces el amor del Padre por lo culpable que soy. Y eso, sin lugar a duda, es lo que nos ha llevado a la demencia. A ver este mundo de fabricaciones, a creerme parte de esta ilusión, a ver esa separación en la que tanto creo en todo lo que parece manifestarse en esta ilusión. No hay nada aquí que me recuerde que soy el santo Hijo de Dios. No hay nada aquí que me recuerde que soy una solamente con todos los hermanos y con el Padre. No hay nada aquí que me recuerde que soy ese espíritu eterno. 2. La aceptación de la culpa en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la separación, de la misma manera en que la aceptación de la expiación será el final. El mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpa ha enloquecido. Contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta que es así. Pues este mundo es el símbolo del castigo y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Los niños vienen al mundo con dolor y mediante dolor. Su crecimiento va acompañado de sufrimiento y muy pronto aprenden lo que son las penas, la separación y la muerte. Sus mentes parecen estar atrapadas en sus cerebros y sus fuerzas parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman. Parecen amar, sin embargo, abandonan y son abandonados. Y parecen perder aquello que aman, lo cual es quizás la más descabellada de todas las creencias. Los cuerpos se marchitan, exhalan un último suspiro, se les da sepultura y dejan de existir. Ni uno solo de ellos ha podido dejar de creer que Dios es cruel. La aceptación de la culpa en nuestra mente, en la mente del Hijo de Dios, fue el comienzo de la separación. Empezamos a sentirnos culpables desde esa idea de separación en la que creímos que estábamos usando esa santa mente que Dios nos dio para crear falsamente. Nos sentimos tan culpables de ver que estábamos creando todo lo opuesto
a lo que Dios nos dio, que estábamos creando cosas finitas cuando somos eternos, que estábamos creando muerte, que estábamos creando separación, que estábamos creando cosas que parecían especiales. Eso nos hizo sentir tanta culpa, que es por eso que nos dice que la aceptación de la culpa en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la separación. Me empecé a creer tan distante a mi Padre, tan diferente a Él. Ese deseo de ser especial, de crear a mi propio Dios, me hizo sentir culpa. Renuncié al tenerlo todo para entonces no tener nada y empezar a fabricar lo que yo creía que podía querer a mi antojo, a mi necesidad. Es así como aceptar la expiación será el final de la culpa, porque será el final de esa idea de separación. Aceptar la expiación. Aceptar que el Espíritu me muestre que todo eso que yo veía como un error, como un pecado, no es más que mi propia imaginación. Me confundí con el personaje que cree vivir en este sueño. Aceptar la expiación es aceptar el deshacimiento, el deshacerse de todos esos errores que yo me imaginé. El mundo que ves es ese sistema que refuerza la culpa de todos los que nos creemos aquí separados. El mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpa ha enloquecido. Solo vemos separación. ¿Quién no ve separación en este mundo de ilusiones? ¿Quién ve algo eterno en este mundo de ilusiones? ¿Quién ve a Dios en este mundo de ilusiones? Si vemos el mundo, sencillamente no podemos ver a Dios. Es por eso que me dice que contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta de que es así, de que este mundo únicamente muestra esa idea de separación, esa idea de culpa, esa idea de diferencias. Lo que me recuerda que he enloquecido, porque es lo que veo. Separación por todas partes. Pues este mundo es el símbolo del castigo y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. No hay nada en este mundo que pueda ofrecerle algo al Cristo. No hay nada en este mundo que pueda ofrecerle algo al Santo Hijo de Dios. Todo lo que parece haber en este mundo va encaminado hacia la idea de muerte. Todo lo que parece presentarse en este mundo va hacia la muerte. Los niños vienen al mundo con dolor y mediante dolor. El crecimiento de ese niño parece siempre representar sufrimiento. Siempre sufre por las penas, por la separación, hasta llegar a esa idea de muerte en donde en esta ilusión creemos que es lo que nos libera de todo. En esta ilusión creemos que el descansar en paz depende de ese concepto de abandonar el cuerpo, que es lo que conocemos como muerte en esta ilusión. Parece que las mentes están atrapadas en los cerebros. Creemos que la mente es limitada al cuerpo. Creemos que la mente tiene esas características limitadas que ya le conocemos al cuerpo. Creemos en todo eso que fabricamos que es finito, de tal manera que todo
termina marchitándose y sencillamente dejando de existir en esta ilusión. Y me dice que ni uno solo de los que vean ese mundo así han podido dejar de creer que Dios es cruel. ¿Acaso no ese es el mundo que vemos? ¿Acaso no creemos que alguien se enferma porque Dios quiso? ¿Acaso no vemos en este mundo de separación desastres por todas partes? Y a veces hasta llegamos a pensar que Dios fue quien quiso que pasara eso. Culpamos a Dios por todo lo que parece que hemos querido nosotros fabricar en esta ilusión. Por todo lo que parece que hemos querido nosotros imponernos en esta ilusión. Culpamos a Dios por eso. ¿Podríamos acaso dejar de sentirnos culpables cuando estamos culpando a Dios por algo que no hizo? Porque Dios nos creó eternos, perfectos, reconociéndonos como parte de la totalidad misma, como una extensión del amor, como una extensión de sus pensamientos, uno con su mente. Y seguimos ahí, porque los pensamientos no abandonan su fuente. Pero yo quise entonces fabricarme este mundo de ilusión en donde veo carencia, en donde veo necesidad, en donde veo lo que yo quiero ver. Es por eso que siento que soy culpable. Es por eso que creo tanto en la culpa. Es por eso que ni uno solo de nosotros ha podido dejar de creer que Dios es cruel. Porque le atribuimos a Dios todas nuestras locuras. Le atribuimos a Dios un mundo que no fue su creación. Le atribuimos a Dios todo eso que nosotros quisimos experimentar, basándonos en esa aparente culpa, en una culpa imaginaria, porque sabemos que esto es una ilusión. Pero aún así parece que experimentamos efectos de algo que no tiene razón de ser, de algo que realmente nunca pasó. 3. Si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel. Si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel, pues ningún padre podría someter a sus hijos a eso como pago por la salvación y al mismo tiempo ser amoroso. El amor no mata para salvar. Si lo hiciera, el ataque sería la salvación. Y esa es la interpretación del ego, no la interpretación de Dios. Solo el mundo de la culpa podría exigir eso, pues solo los que se sienten culpables podrían concebirlo. El pecado, entre comillas, de Adán no habría podido afectar a nadie si él no hubiese creído que fue el Padre quien lo expulsó del paraíso. Pues a raíz de esa creencia se perdió el conocimiento del Padre, ya que solo los que lo comprenden podrían haber creído tal cosa. Si creo en eso, realmente no estoy creyendo en Dios, no conozco a Dios. Si creo que realmente Dios pudo expulsar a su hijo del paraíso, significa que estoy creyendo en un Dios vengativo, en un Dios de ira, en un Dios con ego que cree entonces en la idea del castigo. Si Adán hubiese reconocido que él quiso salir del paraíso por su propia cuenta, reconoceríamos todos ahora que seguimos siendo uno con el Padre, que el Padre jamás pudo habernos expulsado.
que seguimos siendo una extensión de sus pensamientos, que seguimos siendo el amor mismo. No creeríamos en la culpa, porque no culparíamos a Dios por esa idea que ahora reconocemos que es una idea descabellada, pero que parece que hasta en las religiones parece mostrarse como algo que pasó. Si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel. Creemos que Dios podría hacer que en algún lugar de este mundo aparente se experimente un hermoso atardecer, se experimente paz y tranquilidad, mientras que en otro aparente lugar del mundo esté ocurriendo un tsunami. Mientras que en otro aparente lugar del mundo los niños estén muriendo de hambre. ¿Creemos que Dios puede hacer eso? ¿Puede hacer esas diferencias? Si lo hiciera, el ataque sería la salvación, y esa es la interpretación del ego, no la de Dios. Ningún padre podría someter a sus hijos a eso como pago por la salvación y al mismo tiempo ser amoroso. O creo que Dios es un Dios de amor, de plenitud, un Dios eterno, la totalidad misma, o creo que Dios fabricó este mundo en donde parece que deseamos matarnos unos con otros. O creo que Dios es ese amor perfecto, esa totalidad que desconozco desde esta ilusión. O creo que Dios permite entonces que algunos mueran en las catástrofes que parecen presentarse en este mundo, mientras que otros parezcan ser magnates y todopoderosos. No puedo imponerle a Dios el mundo de locura que yo me inventé. No puedo creer que Dios me puso en este mundo para que yo me gane esa salvación con dolor. No puedo creer que Dios me puso en este mundo para que yo experimente con dolor. No puedo creer en eso. Si estoy creyendo en eso, estoy viendo un Dios con minúscula. El Dios del ego que yo quise inventarme para suplantar al único Dios, para suplantar al Padre. Solo en el mundo de la culpa yo puedo pensar que tener un cáncer es la voluntad de Dios. Solo en el mundo de la culpa yo podría pensar que el que haya ahora mismo una guerra en el mundo es la voluntad de Dios. Cuatro. Este mundo es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios. Y hasta que no te des cuenta de que el Hijo de Dios no puede ser crucificado, este será el mundo que verás. No podrás comprender esto, no obstante, hasta que no aceptes el hecho de que el Hijo de Dios, el Cristo, no es culpable. Él solo merece amor porque ha dado amor. No se le puede condenar porque Él nunca ha condenado. La expiación es la última lección que necesita aprender, pues le enseña que, puesto que nunca pecó, no tiene necesidad de salvación. Todo cuanto veo en esta ilusión parece estar rodeado de muerte. Todo. Todo cuanto veo en esta ilusión parece implicar la pérdida para algunos y la ganancia para otros. Todo cuanto veo aquí parece haber culpa de por medio.
cualquier cosa que parezca ver en esta ilusión. Es por eso que se me dice que este mundo es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí, como me creo culpable, pues entonces creo también en expiar con minúscula. Creo también en pagar por esa culpa con dolor. No obstante, comprender esto me dice que va a ser tan sencillo comprender esto como que yo comprenda que el Hijo de Dios es eterno. Como que yo comprenda que ese personaje que veo en esta ilusión, que parece cometer errores, pecar, hacer cosas que creo que lo separan de mí o lo hacen diferente, no es más que eso, que una ilusión. Con que yo reconozca que nunca me separé de mi hermano, que sigo siendo uno con él, y que si mi hermano parece estarme mostrando algo, simplemente está dándome una oportunidad para que yo pueda sanar en mí, para que pueda perdonar, con comprender eso, me dejaría entonces de esa idea de culpa a la cual quiero aferrarme. Me aferro a la idea de culpa en mí sencillamente porque quiero ver cómo mi hermano paga. Quiero ver cómo mi hermano es castigado. Así que entonces proyecto en él una culpa más grande de la que parece que quiero aceptar para mí, porque quiero ver cómo él paga. Si tan solo reconociera que liberando a mi hermano de esa culpa me libero yo, reconocería que él solo merece amor porque solo ha dado amor. Es el santo Hijo de Dios. No es ese personaje que parece que veo en esta ilusión. No se le puede condenar porque nunca ha pecado. No se le puede condenar porque no conoce lo que es el pecado. He sido yo quien ha querido imponerle esos errores, aferrarse a esos errores y verlos como pecados. Porque están en mí y los quiero ver en él. Así que si yo decido entonces entregarle al Espíritu Santo mis pensamientos para que me ayude a ver a mi hermano como él lo ve, significa que voy a quitar de mi hermano todos esos errores que le puse. Y si ya no los veo en él, significa que ya no están en mí. Sané esa percepción con la ayuda del Espíritu Santo. Es por eso que me dice que la expiación con mayúscula es la última lección que se necesita aprender. Pues le enseña que debido a que nunca pecó, no necesita salvación. Le enseña que eso que parece que pasó fue un error. Me equivoqué con el personaje de este sueño que creyó que había sido abandonado por su padre. Y veía entonces a ese padre como culpable por ser tan malo. Me confundí con el personaje de este sueño que creyó que había tenido esa madre agresora. Me confundí con el personaje del sueño que creyó que podía sufrir, que creyó que podía compartir eso que llama vida con una madre que le pegaba, con una madre que le daba sus palizas. Desde ese reconocimiento de que nunca me separé de Dios, de que soy uno con mis hermanos, de que sigo siendo uno con mi Padre, reconozco también que todo esto que parece que veo es ilusorio, que todo esto que parece que sufrí corresponde a un pasado que nunca tuvo lugar, porque el Hijo de Dios es eterno, no está regido por una aparente línea de tiempo. De esa manera decido entregarle al Espíritu Santo eso que parecen ser los recuerdos de dolor que generan culpa, para que el Espíritu Santo los deshaga, para que los entregue a la expiación, a ese deshacimiento de todo eso que yo creí que era. Ahí entonces comprenderé
que mi hermano nunca pecó. Por lo tanto, ¿por qué querría yo aferrarme a esa idea de juicio si reconozco que mi hermano es inocente? Nunca pecó, no necesita salvación. Hemos leído la introducción del capítulo 13, El mundo inocente. Gracias a todos por su compañía.